Ensayos vía seca. Se incluyen en este apartado una serie de ensayos que se realizan por la acción más o menos directa del fuego. Ensayos piragnósticos. Es importante señalar que estos ensayos son orientativos, ya que no todos los minerales responden necesariamente a todos ellos. Los ensayos más usados son los siguientes: ensayo a la llama. Las sales de ciertos cationes, alcalinos, alcalinotérreos, metales de transición y de ciertos aniones, halogenuros, etc., dan coloraciones características cuando se coloca a la llama de un mechero de gas. Oxales dan luminiscencia a la llama. Los nitratos y los cloratos deflagran, avivan la llama al desprenderse oxígeno. El fenómeno de deflagración es la liberación de oxígeno, ¿bien?, que va avivando esa llama, le va aportando el comburente. Los sulfuros y halogenuros decrepitan, es decir, estallan en pequeños trocitos emitiendo sonidos. Ese es el fenómeno de decrepitación. Y otros minerales llegan a fundirse, por ejemplo, en esta llama. El uso de la llama para observar el color emitido por algunos elementos es muy orientativo en ciertos casos. El método consiste en mezclar el mineral pulverizado con unas gotas de ácido clorhídrico y formar una pasta que se toma con un alambre de platino o de nicromo, que es una aleación de níquel y cromo, y se coloca a la llama oxidante de un mechero de gas. Si se observa algún color característico, puede indicar la presencia de determinados elementos. Hay que decir que este ensayo, al igual que otros de la vía seca, es solo orientativo, y muchos elementos no dan nunca colores característicos y otros necesitan mucha concentración para ser observados. Otro de los ensayos es el ensayo en tubo cerrado. Se realizan colocando el mineral en el fondo del tubo de vidrio, que se somete a un intenso calentamiento. Como consecuencia, pueden observarse cambios de color, fusiones, decrepitaciones, desprendimientos de agua, que condensa luego en las paredes más frías del tubo, o desprendimiento de otros gases, con olores o colores característicos. Son muy interesantes los sublimados que pueden aparecer en las paredes del tubo y que se relacionan con elementos tales como el azufre, arsénico, antimonio o mercurio. Una vez terminado el calentamiento, es conveniente comprobar si el residuo que permanece en el fondo del tubo es magnético y, sobre todo, si sospechamos la presencia de elementos tales como hierro, cobalto, níquel o titanio. También puede realizarse el mismo ensayo mezclando previamente al mineral con algún fundente, como el bisulfato de potasio, previamente seco, que ayuda a descomponerse a ciertos sulfuros. Luego tenemos el ensayo en tubo abierto. Se emplea un tubo acodado y abierto por ambos lados, como se ve aquí en la figura. Se coloca el mineral pulverizado en el mismo codo y se calienta dejando una rama casi horizontal, mientras que la otra permanece inclinada, tal cual como se ve en la figura, a modo de chimenea, ¿bien? Con ello se favorece el paso del aire por el mineral caliente, al contrario de lo que ocurre en el tubo cerrado. Las reacciones que tienen lugar son, en muchos casos, similares a las que se dan en tubo cerrado, pero en otros casos el aporte de oxígeno da lugar a procesos de oxidación que conducen a diferentes resultados. Por ejemplo, un mineral ferroso pasa a magnetita en un tubo cerrado, mientras que en un tubo abierto pasa a hematite. ¿Bien? Es conveniente observar también el proceso de enfriamiento, ya que puede haber reacciones reversibles. También está el ensayo a la perla. Los ensayos a la perla se suelen realizar mezclando el mineral pulverizado, bien con bórax o bien con otras sales. El fundamento de estos ensayos se encuentra en la formación, por medio del calor, de sales más o menos complejas, en el que se integran los cationes de los minerales, dando lugar a coloraciones características. Al igual que los demás ensayos de vía seca, no todos los elementos dan coloraciones. El ensayo a la perla se puede realizar con hilos, idealmente de platino, o sobre soportes de escayola, que básicamente es un yeso de alta calidad. Bien, el tipo de llama empleado influye, ya que se verifican procesos de oxidación-reducción. La llama del mechero ha de ser siempre reductora, pero según se use el soplete, se obtendrá un dardo oxidante o reductor, y los colores de la perla pueden ser diferentes en cada caso. También puede ocurrir que los colores de las perlas, una vez formadas, evolucionen a medida que se van enfriando, y por ello conviene observarlas en caliente y en frío. También existe el ensayo al carbón, el cual se trata de uno de los ensayos más clásicos de la mineralogía y requiere una especial destreza por parte del operador. Se considera que este ensayo es orientativo sobre la presencia de determinados elementos, en su mayoría metales de transición y semimetales, tales como el arsénico, el antimonio, el bismuto, el selenio y el telurio. Sin embargo, otros elementos no presentan comportamientos característicos. El ensayo puede realizarse calentando el mineral solo sobre el carbón, o bien mezclándolo con ciertos reactivos, como por ejemplo yoduro de potasio, bromato de potasio, carbonato de sodio, azufre, molíbdeno, etc. Es importante observar el residuo obtenido como consecuencia de la reducción efectuada por el carbón y también el aspecto de la aureola que rodea al residuo. Modernamente se realiza este ensayo usando un soporte, escayola,
y mezclando el mineral con carbón. Ensayos vía húmeda. Son realizados sobre las disoluciones procedentes del tratamiento del mineral con disolventes, que podrían ser ácidos o bases, y en ocasiones es necesario utilizar una disgregación en crisoles con la ayuda de fundente. En las disoluciones del mineral, junto con sus componentes en forma iónica, aparecen los correspondientes a las sustancias que han intervenido en el proceso de solubilización. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar los análisis. Para encontrar los iones presentes en la disolución hay dos opciones. La primera es realizar marchas analíticas. Esta opción se adopta en muy contadas ocasiones. Ya dijimos que es muy raro en mineralogía. Y la segunda es realizar una serie de ensayos generales, tanto para cationes como para aniones, consistentes en hacer reaccionar pequeñas proporciones de la disolución con los siguientes reactivos. Aquí tenemos todos los reactivos que pueden ser utilizados, ¿bien?, en este caso. El uso de cada uno de estos reactivos debe ser condicionado por el tipo de disolvente que se haya usado para tratar el mineral. Por ejemplo, si el mineral se ha disuelto en ácido clorhídrico, se debe añadir nitrato de plata, porque en este caso va a aparecer un precipitado blanco de cloruro de plata, causado por los iones de cloruro. Por supuesto, tampoco debe añadirse el propio ácido clorhídrico como reactivo general, ¿bien? Después del uso de los reactivos generales, quedarán descartado un buen número de iones y solo unos pocos serán probables dentro de esa muestra. Para completar la determinación, se recurre a los reactivos específicos de cada una de las entidades. Una vez encontrada la composición química cualitativa, puede determinarse la mineralogía de la muestra objeto de estudio, mediante sus propiedades físicas. Sin embargo, ello no es siempre posible, y hay que llegar a conocer la composición cuantitativa para conocer la fórmula. Pero incluso conociendo la composición química o la fórmula, no siempre se identifica la especie por completo. Esto ocurre fundamentalmente en los silicatos, y hay que determinar la estructura. Análisis químico cuantitativo. El análisis cuantitativo de una sustancia permite obtener su fórmula química. Para realizar el análisis cuantitativo de sustancias minerales e inorgánicas en general, deben tenerse en cuenta una serie de consideraciones. 1. Es importante realizar una buena toma de muestra. Se debe tomar una porción del mineral que sea representativo. Para ello, siempre que se pueda, debe homogenizarse la muestra y proceder a sucesivos cuarteos, previa molienda, si fuese necesario. 2. Hay que fijar un nivel de detección o contenido mínimo que se quiere cuantificar, pues ello va a condicionar el método o los métodos a emplear en el estudio. Si la diferencia de contenido entre todos los elementos a determinar es muy grande, probablemente haya que recurrir a más de un método o a realizar varias preparaciones. 3. La preparación de la muestra para el análisis es una etapa decisiva para la obtención de un resultado adecuado. La pesada debe realizarse con sumo cuidado, ya que es imprescindible para los cálculos posteriores al análisis. Si la muestra tuviera humedad, debe sacarse antes de ser pesada. Es conveniente condicionar el peso de la muestra al tipo de método que se va a emplear y al contenido previsible de las entidades objeto de análisis. Hoy en día hay una gran cantidad de métodos analíticos para aplicar al amplio catálogo de sustancias y combinaciones que se pueden encontrar. Para simplificar, se expone la siguiente clasificación. A. Tenemos los métodos clásicos, en los cuales nos encontramos con los métodos gravimétricos y los métodos volumétricos. Y B. Tenemos lo que son los métodos instrumentales o los que hoy se llaman métodos físico-químicos. ¿Bien? Dentro de estos métodos físico-químicos nos encontramos con los métodos ópticos, los métodos eléctricos, los métodos térmicos, los métodos mecánicos y existen también otros métodos. La denominación de métodos instrumentales no es muy adecuada hoy en día, aunque se conserva por motivos históricos. Algo más adecuada sería la segunda denominación, como yo les comentaba, métodos físico-químicos. Dado que en análisis mineral no se usan todos los métodos analíticos, solo se comentarán los más aplicados en este campo.